por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu Espíritu Santo entre en nuestras almas para que podamos ver con los ojos que tú ves. Gracias, Señor, por regalarnos cada día diferentes circunstancias, diferentes situaciones, donde nos haces aprender cómo comportarnos ante diferentes actitudes del entorno, siempre aplicando el mandamiento del amor. Que el mandamiento del amor no es otro que solo movernos, casados, solteros, jefes, empleados, da igual, movernos en función del amor a la salvación del prójimo, tanto como la de nosotros mismos. Nos vas enseñando cada día. Y así nos vas enseñando a razonar, alternativas, pros y contras, y a discernir cuál de esas alternativas para cada situación o decisión cumplen con tu mandamiento del amor a las almas. Hoy nos muestras en el Evangelio una situación bastante fuerte, porque efectivamente nos muestras la actitud de la crème, como quien dice, de los máximos dirigentes de la sinagoga judía, de la religión judía de entonces. Dice, si lo podéis ver en el Evangelio de la misa de hoy, en algún momento hay un trozo que está entre paréntesis. Nos dice el Evangelio, temían a la gente, o sea, estos dirigentes que se enfrentan a Jesús, que le retan, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Porque todo el mundo estaba convencido de que Juan el Bautista, era un profeta. Y eso era verdad. Juan el Bautista era muy respetado, ya no solo entre la religión judía, también era respetado por el gobierno civil de Roma, que no tenía nada que ver con la religión. El propio Herodes le respetaba y casi que no quiso mandar a decapitarlo hasta que ya se vio obligado, por tonto, por enamorarse de esa muchachita, hija de la esposa de su hermano. Bueno, el caso es que dice, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. ¿Qué pasó? Que vienen y le dicen, dice aquí que los sacerdotes del templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ya sabemos que los sumos sacerdotes, pues obviamente eran los que tenían el privilegio de poder acceder hasta el altar, incluso hacer ofrendas ante la alianza, etc. Los escribas eran los que dominaban las escrituras, porque en ese entonces no había copias, entonces había que escribir a mano todo, dominaban la ley, conocían y dominaban la ley. Participaban de los juicios que se hacían allí en el templo, en el Sanedrín. Y los ancianos, que en ese entonces eran los sabios, los ancianos. Y todos ellos en su conjunto, aunque de allí salieron algunos conversos, como Nicodemo y varios, pero todos ellos en su conjunto vinieron a retar a Jesucristo, a decirle, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Entonces, fijémonos que Jesucristo nos enseña aquí una actitud. No se defiende, a él le atacan, pero él no se defiende de mala manera. Él utiliza preguntas que nosotros podemos hacerlo discerniendo en la oración, cómo reaccionar ante determinados ataques o situaciones, ¿no? Como él sabía que todos ellos respetaban a San Juan Bautista, o respetaron a todos los profetas hasta San Juan Bautista, les hace una pregunta tremenda. Les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Claro, ellos pensaron a sí mismos, Jesucristo leía su pensamiento, pensaban, si decimos que es del cielo, dirá, ¿y por qué entonces no lo habéis creído? Porque él estaba anunciando al Mesías, que ya había llegado, haciendo ayuno en el desierto, vistiendo con piel de camello, siendo muy humilde, predicando la llegada del Mesías,
tan anunciado en el Antiguo Testamento por todos los profetas, que ya había llegado, que ya iba a llegar, y cuando llegó, dijo, he aquí, aquí está. Claro, vieron un carpintero pobre, todos querían un poderoso a quien pedirle puesto de trabajo, como vemos hasta ayer en el Evangelio de ayer, Felipe y tal, que siempre le estaban pidiendo un puesto allá en el reino. Todos querían un poderoso Mesías, y ahí ya desconectaron. Llegaron hasta Juan Bautista, y cuando él dijo, este es, ahí ya salieron de huida todos sus hermanos en la fe judía. Es a partir de Cristo que ya hasta ahí llega la religión judía en ese sentido, porque no quisieron creer que Él era el Salvador, el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso los capítulos 13 al 17 de San Juan son vitales para que los estudiemos y los trabajemos en profundidad, porque ahí está toda la verdad revelada en esa última cena. Todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. ¿Y entonces qué pasó? Por eso él les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos decían a sí mismos, si decimos que es del cielo, dirá, ¿y qué? ¿Y por qué no le habéis creído entonces? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Si entonces no tendría ningún valor espiritual. Se hicieron un lío, se quedaron callados. Su propia conciencia les delató, porque, claro, si creían en San Juan Bautista, pues entonces tenían que creer en que Jesús era el Mesías. Y no, a él fue rechazado. Entonces él contesta, como le dicen, no sabemos, al final le dicen eso, él dice, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Él leía los pensamientos, o sea, leía las intenciones, por eso buscó fue a los humildes, y casi siempre los más humildes eran, como lo hemos comprobado a lo largo de todas las lecturas del Evangelio, eran pecadores, se arrepentían. La mayoría de los sacerdotes, escribas, ancianos, fariseos, no se arrepentían, no pedían perdón, con lo cual no podían recibir la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios. El Señor prácticamente se dio la vuelta. Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Ya de ahí algunos se convirtieron, pero la mayoría no. Ahí hubo un parteaguas, un antes y un después. Ya la religión judía dejó el camino de salvación, lo abandonó, lo rechazó. Todavía ahora hay unos judíos mesiánicos que se llaman así, que bueno, sí que creen que Jesucristo es el Mesías, que por cuestiones sociales pues no renuncian al judaísmo y dicen que son judíos mesiánicos, pero han rechazado en general a Jesucristo como Mesías. No le quisieron, ni le quieren la mayoría, por no ser poderoso en términos terrenales, por no repartir puestos, no repartir bienestar, salud, cosas materiales, terrenales. Por eso no creen que sea el Mesías, porque está pidiendo algo que dice que de ahí pende toda la ley de los profetas, que es el amor a la salvación del prójimo como la de sí mismos. Eso a un judío, no le hables de eso, porque es que no lo entiende. ¿Que son el pueblo elegido? Sí, siguen siendo el pueblo original judío. Pero claro, a partir de ahí vinieron los conversos y después los gentiles, los que no eran judíos, de los cuales descendemos nosotros. Gracias, Señor, por regalarnos el aprender que discerniendo, preguntándote a ti como Espíritu Santo, cómo debemos comportarnos en situaciones de estas. De Dios no se discute, de Dios no se pelea, de ti, con respecto a ti, no tiene por qué haber una pelea, una discusión, con lo cual, pues, aquí nos das una lección. A veces hay que callar y ofrecer. Callar, orar y ofrecer. Porque no merece la pena ponerse a
pelear o discutir de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad. No merece la pena. Él no quiere que discutamos. Él no discutió. Él predicó. Y nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, le predicamos a Él. Predicamos tanto que nos da, tanto que hizo y tanto que hace. Por salvarnos, por rescatarnos, por sanarnos, por liberarnos. Porque podamos puentear al príncipe de este mundo y poder saltar a esa infinitud de su plenitud y de su vida eterna para siempre. Gracias, Señor, por regalarnos a aprender que a veces hay que callar, que nunca hay que discutir o pelear acerca de ti. No, hay que enamorar, que vean cómo se aman, decía el Señor en otro momento del Evangelio, que vean cómo os amáis unos a otros, que os améis como yo os he amado, lo cual es imposible, pero con el Señor, Él sí que puede hacerlo a través nuestro, en nosotros y a través nuestro. Es lo que Él quiere, que los demás, viendo que nosotros tenemos su paz, no la paz del mundo, sino su paz, se contagien y quieran escucharnos o escucharle a través nuestro. Es lo que Él quiere. No que peleemos o que discutamos. Ahí no se puso Él a discutir quién era Él y por qué estaban en un error. Si ellos habían creído que lo que decía San Juan Bautista era verdad, ¿qué pasó? Que después se dieron la vuelta y no creyeron ya que San Juan Bautista estaba diciendo la verdad cuando dijo que Jesucristo era el Mesías. Gracias, pues, Señor, por enseñarnos cada día, también en una situación como estas que a todos se nos presenta, incluso como aquí, dentro de la iglesia, con gente que se les sube a la cabeza y piensan que solo con etiquetas, normas y reglamentos, pues ya tienen ganado el cielo casi y pueden juzgar o juzgarnos incluso. No, todo tiene que girar en torno al mandamiento del amor, porque esas normas, esas etiquetas, todo eso ha de estar ordenado en función del amor a la salvación del prójimo como de nosotros mismos. Si no, no tiene sentido de ser, razón de ser. Gracias, Señor, por enseñarnos. Ayúdanos a ser fieles día a día en esta misión maravillosa de poder contagiar tu amor, tu misericordia a otras almas que también quieren y pueden con tu ayuda arrepentirse y ponerse camino de su sanación, liberación y salvación. Amén.